la palabra de Dios, la liturgia, nos lleva al comienzo de esta historia de amor, diríamos así. Fíjense, la anunciación y ahora la visitación, primer gesto después de la anunciación. Es como que cerquita de la Navidad recordamos dónde comenzó este misterio de la encarnación y del nacimiento de Jesús. Es como que cuando uno también celebra a veces en familia, por ejemplo, los aniversarios, los cumpleaños, o a veces quizás yo los 80 o 90 años de una abuela o de un abuelo, no es raro que uno recuerde el comienzo, ¿no? El comienzo de la vida, de un matrimonio, si es aniversario de matrimonio, parte de la celebración es volver hacia atrás, no para la nostalgia, sino para dar gracias, para hacer memoria agradecida del camino del Señor. Y esto es lo que hace la liturgia. En este último domingo, antes ya de la Navidad, lo que hace es, nos lleva al comienzo de la historia, ¿no? Donde empezó este caminito de entre Dios y el corazón de los hombres, y concretamente de la Virgen, ¿no? Y si uno tuviera que poner un título, sería la gracia de la pequeñez. Ya de entrada ahí el profeta habla, ¿no? O sea, la pequeñez es el humus, es el terreno fértil de la encarnación. Es decir, interesante los criterios que Dios tuvo de elección para quienes encarnarían la salvación, o los que iban a ser los intermediarios para que Dios obre entre nosotros. Interesante los criterios de la elección de Dios. No buscó grandeza, no buscó ámbitos de importancia, sino justamente buscó lo sencillo. Uno puede, quizás remontándose para atrás al Antiguo Testamento, cuando Dios tiene que elegir para el pueblo de Israel un rey, lo manda Samuel a la casa de Jesé, que tenía, creo que eran 7 hijos, 8, 7, porque uno de ellos iba a ser el rey, ¿tá? Entonces Samuel iba a ver cuál era, Dios le iba a inspirar cuál era de esos hijos el que era elegido para el rey. Entonces llega a casa de Jesé, le dice: llama a todos tus hijos, porque uno de los tuyos se va para arriba, diríamos así. Entonces los hizo peinar, bañar, los trajo todos bonitos y los puso al frente. Y Samuel fue recorriendo y primero se quedó con el mayor, con Jetro, que primero por ser el más grande, el primogénito, lo cual era importante para los judíos, ¿tá? Supuso que era él, ¿tá? Pero Dios le inspira, le hace sentir que no es él, ¿tá? Y es más, Dios le dice en el corazón a Samuel, no te fijes en la apariencia, ¿tá? No es él, no te fijes en la apariencia. Dios no mira las apariencias, sino que Dios mira el corazón. Bueno, chasqueado Samuel de esto, sigue recorriendo, llega hasta el último y no siente que Dios le indique que ninguno de ellos era. Entonces le pregunta a Jesé: qué raro, dice, ¿están todos tus hijos acá? No, dice, falta David, pero es el más chico y está cuidando las ovejas, vendrá más tarde a lavar los platos, qué sé yo, ¿eh? O sea, y entonces Samuel le dice: llámalo, es él. Hasta que él no llegue, no nos podemos sentar a la mesa. Él es elegido. Interesante, ¿no? O sea, lo pequeño, lo insignificante, el despreciable, el descartado. Dios mira así. Quizás la Navidad es una escuela de mirada para nosotros también, ¿no? ¿Cómo miramos, no? ¿Cuáles son nuestros criterios para juzgar a los demás, no? Pequeñez, esta es la gracia de este domingo y de la Navidad, ¿tá? Pequeñez del lugar. Fíjese, para nacer Dios no buscó la gloriosa Jerusalén, sino la pequeña Belén, un pueblito que ni aparecía en el mapa de los romanos, ¿tá? Allí. Incluso fíjense que cuando los Reyes Magos van para allá se tientan y se van a Jerusalén, ¿tá? Estando ya cerquita de Belén vieron las luces de Jerusalén y allá fueron al malandra Herodes, ¿no? Pero claro, si el que nace un rey, lógicamente tienen que nacer en la gran ciudad y allá van, ¿no? Tentados por la grandeza de los reyes, van allá, después se dieron cuenta y pegaron la vuelta y fueron hacia Belén, digamos, ¿no? Por lo tanto, esto, pequeñez del lugar, no la gloriosa Jerusalén, sino la pequeña Belén,
pequeñez de la persona, para ser la mamá del Salvador, no la reina majestuosa, sino una humilde jovencita de Nazaret, la Virgen, ¿no? Interesante, Papa Francisco en algún jubileo hace ya años allá en Roma decía, el Señor nació totalmente escondido, totalmente humilde. Las grandes ciudades del mundo no sabían nada de su nacimiento. Y así es Dios entre nosotros. Si tú quieres encontrar a Dios, búscalo en la humildad, búscalo en la pobreza, búscalo allí donde está escondido, en los más necesitados, en los enfermos, en los hambrientos, en los encarcelados. Como dice la Madre Teresa de Calcuta, este Señor que viene bajo el disfraz de los pobres, ¿no? Nos visita misteriosamente bajo el disfraz de los pobres, ¿no? Por lo tanto, gracia de la pequeñez, es una gracia pedir. La simpleza, la pequeñez, la simpleza que en el caso de la anunciación, en el caso de la visitación, que es la escena de hoy, es la simpleza de una respuesta. He aquí la esclava del Señor, fíjense, la respuesta simple, fíjense todo lo que implicaba aquella respuesta. Aquí estoy, 2 palabras, y mira el despiole que se arma con 2 palabras, ¿no? Cambia, da vuelta el mundo, ¿no? Se da vuelta el mundo a partir de estas 2 palabritas, ¿no? Aquí estoy, ¿no? La simpleza, ¿no? Aquí estoy, he aquí la esclava del Señor, sin condiciones, sin plataformas previas, sin preguntar cuánto va a costar, sin preguntar esto qué va a implicar. Aquí estoy, ¿no? Para hacer tu voluntad, ¿no? Tantas veces nosotros, para hacer la voluntad de Dios, a veces tenemos tanta vuelta, pedimos tantos condicionamientos, ¿no? Y simpleza también, pequeñez, en ponernos en camino, dice, ¿no? Es Nuestra Señora de la prontitud, dice el Papa, la que sale de su pueblo para auxiliar a los demás sin demora. Abran las puertas, me acuerdo, Papa Juan Pablo II, en este ponerse en camino, esta peregrinación, lo cual es propio del jubileo, allá en el año 2000, nos decía, en este sentido de salir e ir hacia los demás, decía Juan Pablo II, esta trilogía propia del jubileo, que vuelve a ser ahora para nosotros, porque comenzamos el 29 nuestro camino de jubileo, abran las puertas, decía, primer paso, ¿no? Para salir hay que abrir la puerta. Segundo, crucen el umbral, decía, ¿no? Y él agregaba, cada uno tiene que hacerse cargo del propio umbral que tiene que cruzar. Hay un umbral personal que cruzar en este tiempo. Umbral que va de la tristeza a la alegría, umbral que va del miedo a la confianza, umbral que va de vivir para mí mismo y empezar a vivir más para los demás. En fin, cada uno sabrá. Sería bueno ponerle nombre cuál es el umbral que Dios me está pidiendo que yo cruce. Y el tercer paso, para mi gusto el más lindo, como lo expresaba, es agranden el horizonte de su mirada. Abran las puertas, crucen el umbral y agranden el horizonte de la mirada como símbolo de la esperanza, ¿no? Cuando uno está medio caído, medio chauchón, uno tiende a bajar la mirada, ¿no? Se acaracola la mirada, ¿no? Agrandar la mirada, agranden la mirada, miren más lejos, decía, miren cómo nos mira Dios a nosotros, ¿no? Una mirada grande, una mirada amplia, una mirada misericordiosa, una mirada tierna, ¿no? Nosotros somos invitados también a ponernos en camino como la Virgen a casa de Isabel. Ponernos en camino, habrá que ponernos en camino en algo, cada uno verá cuál es el ponerme en camino en este momento en mi vida. Ponerme en camino en mi oración posiblemente, ponerme en camino en crecer en la unidad de la familia, ponerme en camino en algún perdón dado, en algún perdón pedido, o sea, ponerme en camino en recuperar la paz y la alegría del corazón. María va con Jesús a visitar a Isabel, ¿no? María lleva en su seno a Jesús, van juntos. María es nuestra maestra en esta tarea tan linda de ir con Él a visitar a los que Él quiere visitar. Ella entra, lo hemos dicho otras veces, en las casas,
en las celdas de las cárceles, en las salas de los hospitales, en los asilos de ancianos, en las escuelas o en las clínicas de rehabilitación, ¿no? Tantas veces a través de las misiones donde cuando hay espíritu misionero llevamos la imagen de la Virgen recorriendo nuestros barrios, ¿no? Aquí estamos en una capilla salesiana, María Auxiliadora, que con tanta fuerza y con tanto cariño tantos lo reciben, ¿no? Como auxilio de nuestro corazón. Ella más que nadie sabe de cercanía, ¿no? La Virgen es mujer que camina con delicadeza y ternura de madre, que se hace hospedar en la vida familiar, que desata los nudos de nuestras contradicciones. Con ella aprendemos a estar en camino para llegar allí donde tenemos que estar, al pie y de pie ante tantas vidas que han perdido o le han robado la esperanza. ¿Sí? En la Escuela de María aprendemos a caminar nuestro barrio, nuestros pueblos, nuestra ciudad, no con una lista de soluciones mágicas, ni con propuestas seductoras que bajo apariencia de bien común o de entretenimiento de nuestro pueblo, en realidad enmascaran intenciones egoístas de lucro personal, como ha sucedido con esto del juego online, ¿no? Sino llevando a todos el canto de las maravillas que Dios hace con los humildes. Simpleza, pequeñez. Simpleza de un encuentro de dos madres cuando llega a la casa de Isabel. Complicidad de entrañas, dice el Papa, ¿no? Una complicidad de entrañas entre María e Isabel, las dos embarazadas. Este encuentro de las dos madres embarazadas es un modelo de todo encuentro creyente y evangelizador. En efecto, María e Isabel tienen esto en común, de lo que podemos aprovechar también nosotros. Saben dialogar. Pero interesante, ninguna habla de sí misma, sino que cada una de ellas habla de la otra. Feliz de ti, le dice Isabel a la Virgen, feliz de vos porque has creído. O hablan de lo que Dios ha hecho en ellas, que las lleva a la alabanza, a cantar el Magnificat. Mi alma canta la grandeza del Señor. E Isabel va a decir, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme, ¿no? Simpleza, simpleza, dice la Virgen, simplemente creyó, ¿no? Sin un elenco de propuestas, sin condiciones, sin mil preguntas, sino que simplemente se aferró a una palabra desnuda, a una palabra despojada. Quizá esta gracia linda, la visitación y la anunciación, que es, como decíamos, el comienzo de esta historia, tiene una gracia importante. En la Virgen se da esta gracia que es muy cristiana, que es la gracia de la atención. No la atención neurótica del que quiere saberlo todo para controlar todo, ni la atención de las chusmas al acecho de novedades sabrosas para la práctica mediocre del chisme, que como dice el Papa es uno de los pecados de nuestro pueblo. Una práctica tan difundida a veces en nuestros medios, ¿no? Tardes enteras en la televisión dedicadas a esto, ¿no? Explotando la veta de curiosidad morbosa que llevamos en el corazón. La atención de la Virgen, en cambio, es dignísima y habla de la grandeza de su corazón. Es la atención al momento divino, el anuncio del ángel que va a ser la mamá del Salvador, y la atención al momento humano. Tu prima Isabel te anda necesitando. La atención es una actitud de disponibilidad del yo sobre los demás. Es una transparencia de mirada, una prontitud para advertir los signos de sufrimiento en torno a uno, para poder dar una mano. Como lo hace la Virgen, por ejemplo, en las bodas de Caná, en que la Virgen advierte que está faltando el vino, que había mucho ruido en la fiesta, pero estaba faltando una verdadera alegría. La atención es propia de un amor verdadero, delicado, desinteresado, que sabe prevenir. Fíjense en un ejemplo muy humano y muy bello, es lo que experimenta una madre para con la criatura que se está formando en su seno, ¿no? La mamá está atenta a las movidas, a las pataditas, en fin, esta atención llena de amor de una mamá que lleva en su seno un hijo, y está como muy atenta a cada signo de vida del hijo allí en su seno, ¿no? La gracia de la atención.
y la gracia de la concreción, la atención a Dios, que la atención a la necesidad de su prima, y la concreción. He aquí la esclava del Señor, ¿tá? Primera gran concreción. Y segundo, se puso en camino con prontitud, ¿no? O sea, la concreción es la justa relación entre la escucha, la decisión y la acción, ¿tá? Es el equilibrio entre el oído, como símbolo de la atención, el corazón, que es el ámbito de las decisiones, no el órgano cardíaco, sino el corazón, el espíritu, el corazón. El corazón es el ámbito de las decisiones, ¿no? Y las manos como símbolo de la acción. Por lo tanto, la concreción es este equilibrio entre el oído, la atención, el corazón, que es la decisión, y las manos, que es la acción. Y esto es una gracia muy femenina, una gracia maternal, no exclusiva, pero mucho más fuerte en el corazón maternal femenino, ¿no? Es la capacidad de intuir lo que ha de hacerse aquí y ahora. Es la desconfianza de los razonamientos abstractos. Las madres tienen el sentido de las personas, de las relaciones, del momento presente, del gesto que se está necesitando. Ella se adelanta muchas veces a lo que uno pueda estar pidiendo, ¿no? O sea, esta gracia, esta capacidad de intuir, de pispear, como decimos, lo que se está necesitando, y una vez que lo pesca, se pone en acción. Les es espontáneo a lo femenino y a las mamás, casi diríamos fácil, el interés por todo lo humano, lo cual es esencial a la sabiduría, todo lo contrario de la distancia, ¿no? Las madres, las mujeres, y en la Virgen lo aprendemos, dice el Papa, son expertas en humanidad, en implicarse personalmente en los gozos, en las esperanzas, en los sufrimientos y en los problemas de nuestra gente. Concreción, fíjense las dos gracias, atención, concreción. Dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium que María es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de ternura. Ella es la amiga siempre atenta para que no falte el vino en nuestras vidas. Ella es la del corazón abierto por la espada, que comprende por eso mismo todas nuestras penas. Como madre de todos, es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores de parto hasta que brote la justicia. Ella es la misionera que se acerca a nosotros para acompañarlos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño materno. Como una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros y derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios. María reúne a su alrededor a los hijos, a nosotros, que peregrinamos con mucho esfuerzo, para que mirándola y dejándonos mirar por ella, encontremos allí la fuerza de Dios para sobrellevar los sufrimientos y cansancios de la vida. Como a San Juan Diego, María nos da la caricia de su consuelo maternal y nos dice al oído que no se turbe tu corazón, no estoy yo aquí, ¿acaso que soy tu madre? En fin, ya cerquita de la Navidad, que podamos pedir estas gracias, ¿no? La gracia, decíamos, de la sencillez, de la pequeñez, ¿no? Revisar, digamos, nuestra mirada, ver un poco cómo juzgamos a los demás, y estas dos gracias tan fuertes, ¿no? La gracia de la atención y la gracia de la concreción, ¿no? Pero esa atención ciertamente requiere silencio, ¿no? Adviento y este tiempo es tiempo de silencio. Normalmente la última semana de Adviento para nosotros suele ser casi lo contrario del silencio. Andamos cerrando el año laboralmente, en fin, exámenes algunos de los chicos, en fin, calor, todo atenta contra el silencio para nosotros, ¿no? Por eso hay que hacer un esfuercito en saber encontrar ese espacio que no hace falta que sea largo, hace falta que sea constante,
Decían por ahí, en vez de la hora que Dios merece y que finalmente nunca hago, al menos los 10 minutos posibles. Ese ratito donde me pongo frente al pesebre, donde me voy para el fondo de la casa y me siento abajo de un árbol, en la brisa, o me escapo a la capillita de la esquina o de la parroquia y me quedo allí en silencio, dejando que el Señor vaya como acariciando el corazón, diciéndole la palabra que nuestro corazón en este tiempo de Navidad más necesita. Fíjense, Jesús es la palabra hecha carne, ¿tá? Por lo tanto, hay que ir a Belén a buscar la palabra. Hay una palabra que es para mí en esta Navidad, no el año que viene, no el año que pasó. Hay que ir a buscar esa palabra que el Señor tiene para mí en este tiempo. Para algunos será palabra de consuelo, para otros será palabra de perdón, para otros será palabra de vocación, para otros será palabra de caricia en las heridas, que cada uno, es lindo saber que el niñito trae entre sus manos en pequeñez y en fragilidad una palabra, un gesto para todo el mundo y para cada uno de nosotros. El Señor nos dé la gracia de la simpleza de escuchar y la prontitud para ponernos en camino, y que la Virgen nos ayude en esto, que así sea.